¿Y si Florentino Pérez hubiera encontrado al centrocampista que puede definir la próxima década del Real Madrid? Yo soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a analizar por qué Kobbie Mainoo podría convertirse en una de las operaciones más inteligentes y también más delicadas del proyecto deportivo del Real Madrid. Hay noticias que aparecen en verano y desaparecen pocos días después. Y hay otras noticias que, aunque inicialmente parezcan discretas, terminan escondiendo movimientos mucho más importantes de lo que imaginamos. Tengo la sensación de que esto último es precisamente lo que está ocurriendo con Kobbie Mainoo. Porque no estamos hablando de una promesa cualquiera. No estamos hablando de un futbolista que simplemente haya realizado una buena temporada. Estamos hablando de un jugador que, a su edad, ya ha demostrado algo que el Real Madrid valora por encima de cualquier otra cualidad: personalidad competitiva. Y quiero ser completamente sincero con vosotros. Cuanto más analizo a Mainoo, más entiendo por qué Florentino Pérez y la dirección deportiva continúan observando muy atentamente su evolución. Porque el fútbol moderno ha cambiado. Durante años, el Real Madrid construyó equipos alrededor de especialistas. Un mediocentro defensivo. Un organizador. Un interior creativo. Pero el fútbol actual exige algo diferente. Exige futbolistas capaces de hacer muchas cosas a gran nivel. Y Kobbie Mainoo pertenece exactamente a esa categoría. Es un centrocampista capaz de recuperar balones. Es capaz de romper líneas mediante conducción. Es capaz de jugar bajo presión. Es capaz de interpretar diferentes sistemas tácticos. Y, lo más importante, es capaz de competir con una madurez impropia de su edad. Precisamente por eso no me sorprende que varios gigantes europeos hayan comenzado a posicionarse. Porque según las últimas informaciones, Juventus, Inter de Milán y Lazio están siguiendo muy de cerca la situación del futbolista inglés. Y esto es completamente lógico. La Juventus busca reconstruir un proyecto competitivo para volver a dominar Europa. El Inter continúa buscando futbolistas jóvenes capaces de garantizar el futuro de su centro del campo. Y la Lazio entiende que oportunidades de mercado como Mainoo aparecen muy pocas veces. Sin embargo, existe un detalle que puede cambiar completamente esta historia. Y es que, según diversas informaciones, el entorno y los representantes del jugador tendrían una prioridad absolutamente clara: el Real Madrid. Y sinceramente, madridistas, cuando un futbolista joven prioriza al Real Madrid por encima de otros grandes clubes europeos, eso significa algo muy importante. Significa que comprende perfectamente lo que representa vestir esta camiseta. Porque el Real Madrid no ofrece únicamente contratos. No ofrece únicamente títulos. El Real Madrid ofrece la posibilidad de formar parte de la historia del fútbol. Ahora bien, existe una pregunta fundamental que debemos hacernos. ¿Necesita realmente el Real Madrid a Kobbie Mainoo? Y aquí es donde quiero dar mi opinión como madridista y como periodista. Mi respuesta es sí. Pero con matices. Porque creo que el Real Madrid necesita incorporar un centrocampista capaz de liderar el futuro. Sin embargo, también creo que Florentino Pérez no debe cometer ninguna locura económica. No podemos olvidar que la plantilla actual ya cuenta con Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni y varios talentos emergentes que todavía deben completar su desarrollo. Por eso, la posible llegada de Mainoo debe responder exclusivamente a criterios deportivos y estratégicos. Nunca a una oportunidad mediática. Porque el Real Madrid siempre ha ganado cuando ha actuado con inteligencia y no con impulsividad. Y aquí quiero preguntaros algo, madridistas. ¿Vosotros ficharíais a Kobbie Mainoo para reforzar el centro del campo del Real Madrid? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque este debate puede dividir completamente al madridismo. Y si estáis disfrutando de este análisis, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al Madridista para seguir viviendo juntos toda la actualidad del club más grande del mundo. Por cierto, me encanta leer desde qué lugar del planeta nos acompañáis cada día, así que dejad también en los comentarios desde qué ciudad y país estáis viendo este vídeo. Porque lo que viene ahora puede explicar por qué Florentino Pérez considera a Mainoo mucho más que un simple fichaje de futuro. Pero si el interés de la Juventus, el Inter de Milán y la Lazio ya demuestra que Kobbie Mainoo se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado europeo, existe un aspecto de esta historia que, como madridista, me parece todavía más importante. La posición del propio jugador y de su entorno. Porque en el fútbol moderno, cuando un futbolista joven recibe el interés simultáneo de varios grandes clubes europeos, normalmente observamos una carrera frenética por cerrar la operación lo antes posible. Los representantes presionan. Los clubes aumentan las ofertas. Los medios generan expectativas.
y la negociación termina convirtiéndose en una subasta. Sin embargo, todo indica que con Kobbie Mainoo la situación es completamente diferente. Porque las informaciones que llegan desde Inglaterra y desde los círculos cercanos al jugador apuntan a una realidad que, sinceramente, debería ilusionar al madridismo. El entorno de Mainoo quiere dar prioridad al Real Madrid. Y esto, madridistas, cambia absolutamente todo. Porque cuando un futbolista joven tiene la posibilidad de elegir entre varios gigantes europeos y aún así decide esperar al Real Madrid, significa que no está pensando únicamente en el dinero. Está pensando en el proyecto. Está pensando en la historia. Está pensando en la posibilidad de convertirse en un futbolista que marque una época. Y aquí es donde quiero detenerme para hacer una reflexión que considero fundamental. Durante muchos años, el Real Madrid fichó a las estrellas cuando ya eran estrellas. Fichó a Zidane cuando era el mejor centrocampista del mundo. Fichó a Cristiano Ronaldo cuando ya había ganado el Balón de Oro. Fichó a Kaká cuando era la referencia absoluta del fútbol europeo. Pero Florentino Pérez evolucionó. Comprendió que el fútbol había cambiado. Comprendió que el verdadero éxito consistía en identificar el talento antes de que explotara definitivamente. Y esa nueva filosofía permitió la llegada de Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Bellingham y otros futbolistas que hoy representan el presente y el futuro del club. Por eso creo que el interés por Mainoo no es casualidad. Es una consecuencia lógica de la estrategia deportiva que Florentino viene desarrollando desde hace años. Ahora bien, también debemos analizar una cuestión muy importante. ¿Qué ocurriría dentro de la plantilla si Kobbie Mainoo terminara llegando al Santiago Bernabéu? Porque, sinceramente, esta es probablemente la pregunta más compleja de todas. Hablemos con absoluta honestidad. El centro del campo del Real Madrid es posiblemente uno de los más talentosos del fútbol mundial. Tenemos a Jude Bellingham, que con apenas unos años en la élite ya ha demostrado ser un líder generacional. Tenemos a Fede Valverde, un futbolista que representa como pocos el espíritu competitivo del madridismo. Tenemos a Eduardo Camavinga, cuya explosión definitiva podría producirse en cualquier momento. Tenemos a Aurelien Tchouaméni, uno de los mediocentros defensivos con mayor potencial del continente. Y además aparecen nombres como Arda Güler, Franco Mastantuono y otros jóvenes talentos que seguirán reclamando protagonismo. Entonces, ¿dónde encajaría Kobbie Mainoo? Y aquí es donde quiero dar mi opinión más personal. Creo que el Real Madrid actual necesita menos especialistas y más futbolistas totales. Necesita jugadores capaces de adaptarse a diferentes escenarios. Capaces de presionar. Capaces de defender. Capaces de construir. Capaces de asumir responsabilidades en partidos grandes. Y precisamente por eso considero que Mainoo podría convertirse en un futbolista extraordinariamente valioso para José Mourinho. Porque si algo ha caracterizado históricamente a los equipos de Mourinho, es su obsesión por el equilibrio competitivo. Mourinho no construye equipos alrededor de la estética. Construye equipos alrededor de la eficacia. Y cuando observo a Mainoo, veo exactamente el tipo de futbolista que puede enamorar a un entrenador como él. Un jugador disciplinado. Un jugador intenso. Un jugador con personalidad. Un jugador que no se esconde cuando el partido se complica. Pero también debo ser responsable como analista. Y eso significa reconocer que la operación tiene riesgos. Porque si el Manchester United decide convertir la negociación en una subasta, el Real Madrid debe retirarse. Lo digo con absoluta claridad. No debemos repetir errores del pasado. No debemos entrar en operaciones superiores a 100 millones de euros por un futbolista que todavía está construyendo su carrera. Por mucho talento que tenga. Por mucho potencial que posea. Por mucho que nos ilusione. El Real Madrid debe actuar con inteligencia. Porque precisamente eso es lo que ha permitido construir esta nueva generación. Y además existe otro factor que no debemos ignorar. La presión. Porque jugar en el Manchester United es difícil. Jugar en la Juventus es difícil. Jugar en el Inter es difícil. Pero jugar en el Real Madrid es otra dimensión completamente distinta. Aquí no basta con ser bueno. Aquí no basta con tener talento. Aquí hay que convivir con una exigencia permanente. Con la presión mediática. Con la presión del Santiago Bernabéu. Con la obligación de ganar siempre. Y, sinceramente, creo que Kobbie Mainoo posee algo que no todos los futbolistas jóvenes tienen. La personalidad necesaria para soportar esa presión. Porque cuando le observamos competir, nunca transmite miedo. Nunca transmite ansiedad. Nunca transmite inseguridad. Y eso, madridistas, es probablemente la cualidad más importante que puede tener un futuro jugador del Real Madrid. Ahora bien, si Florentino Pérez decidiera avanzar definitivamente por Mainoo,
creo que también estaría enviando un mensaje muy claro al fútbol europeo. Y ese mensaje sería el siguiente. El Real Madrid no está construyendo un equipo para los próximos 2 años. Está construyendo un equipo para dominar la próxima década. Porque imaginad por un momento un centro del campo formado por Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Kobbie Mainoo. Imaginad la capacidad física. Imaginad la intensidad. Imaginad la calidad técnica. Imaginad la personalidad competitiva. Estamos hablando de una generación que podría marcar una época en Europa. Pero, insisto una vez más, no a cualquier precio. Porque precisamente lo que convierte al Real Madrid en el club más grande del mundo es su capacidad para combinar ambición y racionalidad. Por eso, si hoy me preguntáis cuál sería mi decisión, os responderé con absoluta sinceridad. Si intentaría fichar a Kobbie Mainoo. Si aprovecharía el hecho de que el jugador y sus representantes priorizan al Real Madrid. Si intentaría adelantarse a Juventus, Inter de Milán y Lazio. Pero jamás pondría en riesgo la estabilidad económica ni el equilibrio deportivo de la plantilla. Porque las grandes operaciones no se recuerdan únicamente por el talento del futbolista. Se recuerdan porque se realizaron en el momento adecuado y bajo las condiciones adecuadas. Y tengo la sensación, madridistas, de que Florentino Pérez está intentando averiguar precisamente eso. Si Kobbie Mainoo es simplemente una gran oportunidad de mercado. O si, por el contrario, estamos ante el próximo gran centrocampista destinado a marcar una era en el Real Madrid. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Ficharíais a Kobbie Mainoo para el Real Madrid? ¿Creéis que puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo? ¿O pensáis que Florentino Pérez debe priorizar otras posiciones? Os leo en los comentarios. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla, porque allí analizamos otra operación que podría cambiar completamente el futuro del Real Madrid. A la Madrid y nada más.